7 de la mañana con 31 minutos. Muy buenos días a todas las personas quienes ya están ingresando a este enlace en vivo en la página de Facebook de la Prensa del Interior del Carchi y a quienes ya nos vienen sintonizando por Radio Católica Tulcán 88.5 FM. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el avance del caso del femicidio de Vanessa Villarreal. Un caso que se ha tomado tanto la localidad como también el ámbito nacional por todos los detalles que lo han ido acompañando desde el año pasado. Para ello nosotros hemos invitado al abogado Simpson Pozo, quien está llevando la defensa de este caso con sus familiares. Muy buenos días y sea usted bienvenido a este espacio de información. Muy buenos días, Nayib. Buenos días a todos y gracias por la invitación. Pues precisamente vamos un poco a recordar todos los elementos que sucedieron el año pasado con esta lamentable muerte de una mujer de la localidad. Un poco cuando usted ya inició a tomar el procedimiento respectivo en el caso para armar también la defensa, ¿cuáles fueron los detalles que se mencionaron en aquel momento? ¿Cómo inició todo? Bueno, recordar que en el mes de octubre aproximadamente se encontró a Génesis Vanessa tras del hospital de la ciudad de Tulcán sin vida. Los primeros elementos que la Policía Nacional, los agentes investigadores recabaron fue que a partir de una denuncia ciudadana, llegado personal del ECU 911, fueron quienes encontraron el cuerpo sin vida de Génesis Vanessa. A partir de ello, pues se formuló cargos por el femicidio de Génesis Vanessa y a su vez se inició una investigación por la desaparición de sus dos hijas, puesto que en el momento que Génesis Vanessa falleció, las niñas se encontraban presentes y desde ahí no se supo más su paradero, hasta el terrible desenlace que tuvimos en este mes de febrero, cuando se encontró allá las niñas fallecidas. Eso como un poco de síntesis respecto a lo que ha sucedido en este caso, que es crimen atroz y tal vez el peor de todos en los últimos tiempos en la ciudad de Tulcán, ¿no? Que usted nos ha indicado. Entonces, el día del lunes conocimos nosotros pues que se desarrolló la correspondiente audiencia, en este caso para inicio del juicio contra el presunto autor de este crimen. Con todo lo que usted ha dicho, ¿cuáles fueron las situaciones que tomó en cuenta Fiscalía y también la jueza encargada para poder determinar esta relación? Bueno, el día lunes se hubo la audiencia preparatoria de juicio en el proceso por femicidio. Cabe recalcar que el femicidio de Génesis Vanessa y la desaparición y hoy ya femicidio de las niñas, Fiscalía lo trató por cuerda separada, esto es cada uno en una investigación diferente. Entonces el día lunes hubo la audiencia preparatoria de juicio respecto al primero de los casos, que fue la muerte de Vanessa. Al respecto, la señora jueza, una vez que ha escuchado todos los elementos de convicción que cuenta la investigación por parte de Fiscalía, por parte de la acusación particular y por parte del representante legal del abogado del padre de las niñas, pues ha decidido llamar a juicio a este ciudadano, quien a la autoridad se encuentra dado la fuga. Entre lo más importante y más destacable tenemos que los indicios claramente lo ponen a este ciudadano en el lugar de los hechos al momento que Génesis Vanessa falleció y por ende al momento que las niñas desaparecieron. Existe los testigos presenciales quienes dan fe de que este ciudadano estuvo en el terreno en los momentos en los cuales Génesis Vanessa pedía auxilio. Lamentablemente el auxilio no se pudo concretar y por eso falleció. Con el pasar de la investigación, pues se ha llegado a determinar a través de la pericia correspondiente, la pericia de contexto de género, que el móvil de este crimen fue precisamente un asunto patrimonial económico por cierto interés que tenía este ciudadano para beneficiarse económicamente y a la larga sería el único beneficiado por la muerte de Génesis Vanessa. Como una de las tesis que se manejaba inicialmente sobre este delito se indicaba que habría sido por una cuestión pasional. Sin embargo, hoy, a través de lo que usted nos ha indicado y lo que también ya había informado este día lunes, se trataba de un asunto patrimonial. Entonces, al decir patrimonial, ¿esto qué nos quiere indicar o cuál se determinó como el móvil de este caso? La ciudadana Génesis Vanessa
contaba con una póliza de seguro de vida, cuyo beneficiario era el hoy sospechoso, el único beneficiario, y sobre cualquier forma de muerte. Entonces, a esta persona era la única que le beneficiaba su muerte. Ya si es que fue un crimen pasional, los elementos de convicción directamente nos dicen eso. Nosotros tenemos que ser concretos y objetivos a los elementos que aparecen dentro de la investigación. Eso nos dice de una violencia patrimonial, nos habla de un interés económico respecto a este delito. Ya si fue pasional o no, pues le correspondería al sospechoso aclarar esta situación. Lamentablemente está dado la fuga y no ha existido ningún tipo de colaboración ni de parte de él ni de parte de su defensa para el esclarecimiento de los hechos. Estamos también hablando de esta situación, de esta ausencia, y precisamente la legislación ecuatoriana impide pues desarrollar en este caso estos procesos con la ausencia de esta persona. Entonces usted también, dentro del conversatorio que habíamos mantenido el día lunes, había indicado de que al defecto de no encontrarse la persona en cuestión, este caso podría quedar también quizá en la impunidad. Entonces, un poco hablar sobre esta situación, cómo se podría desenvolver este contexto en el defecto de que o no se entregue la persona en cuestión o no pueda ser capturado. Evidentemente, nosotros nos encontramos en un estado de derechos, perdón, y entre una de las garantías mínimas que tiene el debido proceso judicial es el derecho a la defensa. Y entre estas garantías existen principios entre los cuales se cuenta que nadie puede ser juzgado en ausencia, a excepción de ciertos delitos, pero que en el femicidio específicamente no es esta excepción. Entonces, en la etapa de juicio en este momento se encuentra suspendida hasta que el procesado no se entregue voluntariamente o en su defecto sea capturado. Entonces, en este momento ya la responsabilidad de la Administración de Justicia queda un poco de lado hasta que sea más bien el Ministerio de Gobierno a través de la Policía Nacional quien dé con la localización y captura de este ciudadano para poder proseguir con la etapa de juicio. Caso contrario, como usted lo ha manifestado muy bien, nos encontramos frente a un delito que puede terminar en la impunidad. Quedar en la impunidad, un caso como usted ha puntualizado, uno de los que ha tenido mayor connotación en lo que viene a ser la localidad y también nuestro país. Ahora, recordando un poco lo que usted nos había indicado, ¿no? Que se están llevando dos procesos. Ya iniciamos el primero con esta audiencia el día lunes y el día de hoy también se tiene previsto llevar la audiencia, pero ahora en el caso de las dos menores de edad. ¿Eso quiere decir que el presunto implicado estaría enfrentando dos penas diferentes o estaríamos hablando de la misma situación? Bueno, sí, la verdad es que el día de hoy se va a celebrar la audiencia de formulación de cargos en contra de la nueva persona sospechosa en este proceso ya por la muerte de las dos niñas. Se espera que en los dos procesos, una vez capturado este ciudadano, se le condene con la pena más alta, ¿no? Y esto dejaría abierta la posibilidad de una acumulación de penas, pero que no puede ir más allá de los 40 años de privación de libertad. Llegar a registrar una de las condenas más altas, si mal no recuerdo, justo desde lo que empezó a regir el COIB en el 2014, ya en el 2019 se desarrolló, en este caso, la primera sentencia por una situación también de femicidio que se presentó en la localidad. Entonces, ya estaríamos hablando que sería una de las condenas más altas registradas aquí a nivel local. Puede ser. El asunto es que la pena tiene que ser completamente proporcional al daño causado, ¿no? Entonces, imagínese la clase de crimen al cual nos enfrentamos. Porque estamos hablando de la muerte de una mujer y de la muerte de sus dos hijas. Entonces, así como puede tal vez llegar a ser la pena más alta que se haya dado en la localidad, también estamos hablando estamos frente a uno de los crímenes, tal vez al más grave que se ha dado en la ciudad de Tulcán. Entonces, la pena debe ser completamente proporcional. Quien debe modular la pena en realidad es el Tribunal Penal. Yo parto de lo que nosotros solicitaríamos al Tribunal Penal al momento de la audiencia de juicio, que ya sería el Tribunal Penal quien debe modular la sentencia y establecer una pena acorde a la responsabilidad del sospechoso.
Dentro de los casos que usted también ha cubierto sobre femicidio, ¿no? Nos había indicado, y bueno, nuevamente lo puntualiza, que es uno de los casos más atroces que se ha presentado. Entonces, de todos los casos que usted ha ido realizando el correspondiente acompañamiento jurídico, ¿cuáles han sido generalmente los móviles que se han presentado dentro de los femicidios? ¿Qué es lo que nos ha indicado las investigaciones, el correspondiente proceso legal sobre estas situaciones? En situaciones de femicidio, por lo regular, yo creo que de lo que nosotros hemos trabajado en procesos de violencia, específicamente femicidio, este es el segundo caso que se da por un asunto patrimonial. Hubo otro en la ciudad de Ambato, igual, que fue en contra de una ciudadana carchense, que también tuvo prácticamente el mismo móvil. Y ahí, por lo regular, estamos hablando de que el femicidio ataca, o el femicidio es un delito que se comete y se ha encontrado presente en todas las esferas sociales y en todos los niveles de educación. Entonces los móviles han sido varios, muchas veces por celos, muchas veces por alcoholismo, muchas veces por tratar por no lograr la reconciliación con la pareja, pues esto lleva a que los homicidas actúen de esa forma. Entonces las causas son variadas, ¿no? Dejando, bueno, un poco aparte esta óptica ya netamente profesional, sino que volviéndonos más a la parte ciudadana, a la parte personal. Hablar de casos donde se pone fin a la vida de una mujer solamente por su cuestión de género. Estamos prontos también nosotros a celebrar el 8 de marzo, una fecha también de lucha de la mujer. Entonces, llevar el acompañamiento de estos casos, ¿qué implica para usted, abogado? Bueno, cada año se celebra el Día Internacional de la Mujer, se celebra el Día de la No Violencia contra la Mujer, y vemos que las conmemoraciones pasan año tras año y el Estado poco nada ha hecho o hace con el fin de dar solución a este tipo de problemas. Ya está claro y está visto que la Administración de Justicia nunca va a dar respuesta o nunca va a dar solución al problema de femicidio, porque la Administración de Justicia ataca únicamente a los hechos ya sucedidos. No puede hacer nada con respecto a promocionar o a tratar de evitar de que estos hechos no se den, ¿no? Entonces, para eso están llamadas otras carteras de Estado. Está incluso el mismo Ministerio de la Mujer, que hasta el momento, y es una opinión muy personal, no se sabe qué mismo es lo que hace, porque, por ejemplo, en el caso de Génesis Vanessa, más allá de hacer un comunicado mal redactado respecto al hecho, no ha pasado de eso. El Ministerio de Gobierno, de igual forma, se le había solicitado una reunión interinstitucional para conocer detalles de la investigación, nunca hizo caso. Estoy hablando específicamente del gobernador que terminó sus funciones con el anterior gobierno. Y entonces las instituciones llamadas a dar la solución a esta clase de inconvenientes, poco nada hacen. Y entre ellos hablemos de Defensoría del Pueblo, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Gobierno, gobiernos provinciales, gobiernos cantonales, y estoy hablando a nivel nacional, ¿no? Entonces, políticas públicas con el fin de educar a la ciudadanía, con el fin de que la ciudadanía conozca y ejerza sus derechos, no existen. Existen programas de política criminal que deben ser activados con el fin de que ya no solamente se eduque a los niños, jóvenes, adolescentes, en situaciones académicas, sino también en cuestiones sentimentales, en que conozcan sus derechos, en que respeten y hagan respetar los derechos de otras personas y hagan respetar sus propios derechos. Entonces, esa situación no se está dando. Mientras la educación no sea tomada en cuenta como eje central para erradicar la violencia de género, créanme que las conmemoraciones que se dan año tras año únicamente sirven para las fotografías de las autoridades y para que emitan cualquier pronunciamiento que a la larga no es más que una cosa que queda en el limbo y un asunto completamente vacío. Efectivamente, un poco acotando lo que usted nos había indicado, conocimos también que posterior al sepelio de las 12 menores de edad, también los familiares realizaron una plantón a los exteriores de la Fiscalía, que a decir de ellos no se habría brindado ese acompañamiento respectivo, inclusive esperaron por tener un diálogo con la fiscal encargada. ¿Algo han manifestado también los familiares al respecto sobre esta situación, abogado? Bueno, yo le podría señalar que
el proceso de femicidio de Gena Silvanesa, es por ello que ya nos encontramos en la audiencia preparatoria de juicio, caminó de manera adecuada. Dentro de los tiempos que establece el Código Orgánico Integral Penal, se terminó la investigación de 90 días y inmediatamente se hizo la audiencia preparatoria de juicio. Yo ya he señalado y he sido muy crítico en que no fue coherente y no se encuentra explicación por qué hubo retardo en la investigación de la desaparición de las niñas. A las niñas incluso se les dejó de buscar. Si se le encuentra a las niñas no es por un trabajo de investigativo por parte de Fiscalía o de los señores agentes investigadores, es una casualidad porque es encontrada por un ciudadano que pasaba por el lugar, por lo menos para encontrar a la primera de las niñas, que dio ya pistas para encontrar a la segunda. Entonces incluso a las niñas se les dejó de buscar. Los familiares acudían a la Fiscalía constantemente a solicitar que se continúe con la búsqueda, pero pues poco caso se les hacía y de a poco incluso se estaba dejando de lado el proceso investigativo. Entonces, a la fecha, con la situación de que ya las niñas fueron encontradas fallecidas, se ha reactivado nuevamente la investigación y claro, el proceso que se manejaba en un momento por desaparición fue remitido al señor fiscal de violencia, que esperamos que, tal cual ha sido siempre su actuar, lo lleve por buen camino y estamos convencidos de que el trabajo va a ser muy eficiente. El día de hoy también estamos, bueno, a la espera de realizar también esta audiencia en el caso de las dos menores de edad fallecidas. Entonces, ¿qué es lo que se espera un poco sobre este caso? Los elementos precisamente que podrían ayudar también a vincular al presunto causante de este femicidio también a la muerte violenta de estas dos menores de edad. Bueno, la audiencia de formulación de cargos es una comunicación, digámoslo así, que la Fiscalía realiza a través del señor juez con el fin de que se revise la legalidad, constitucionalidad del actual hasta ese momento, pero es un comunicado en el que está informando que va a iniciar la instrucción fiscal y es decir, la investigación en contra de esta persona por los hechos preliminarmente conocidos. De ahí, más allá de eso, el señor juez sí tiene la potestad de a su criterio emitir las medidas cautelares y medidas de protección correspondientes. No nos cabe la menor duda que la medida cautelar tiene que ser la prisión preventiva, toda vez que este ciudadano se encuentra fugitivo. Ya una vez sucedido ello, tendremos la instrucción fiscal y al finalizar la instrucción fiscal, la audiencia preparatoria de juicio. Para ir finalizando un poco este diálogo, abogado, usted nos había indicado que se necesita cambiar y, digamos, causar una revolución a nivel social sobre estos temas de femicidio y también empezar a realizar el correspondiente acompañamiento de todas las autoridades, porque no estamos hablando de solamente decir, bueno, falleció una persona y de pronto se pone en una cifra más, se vuelve un número más, sino el trabajo tiene que ir más allá, no solamente con casos de femicidio, sino con todos los casos, darles la atención correspondiente, porque detrás de estos casos hay familias que sufren, hay familias que tienen esperanza de encontrar con vida a sus hijos, a sus hijas, a sus madres, a sus padres. Entonces, hoy se llama también a una conciencia. Nos ha indicado que no solamente se trata de un evento, de un memorial, de una fotografía y el tema queda allí, sino se habla de una situación que va mucho más allá de los esfuerzos que realizan las autoridades, en este caso correspondientes. Mire, yo quisiera partir por ahí para darle respuesta. Le pongo solamente la siguiente situación. Entre el gobierno del señor Lenín Moreno y el gobierno del señor Lasso, se dieron 2 decretos ejecutivos con los cuales se otorgaban los bonos de ayuda a las víctimas indirectas por femicidio, esto es, a los hijos. En la provincia del Carchi, en la provincia del Carchi ya se ha juzgado varios procesos por femicidio, aproximadamente desde el año 2019, 1 por año. A la fecha, no existe una sola familia o no los hijos de las personas fallecidas a la fecha, ninguno cobra ese bono. Ninguno. Nosotros hicimos una fuerte denuncia a través de un medio de comunicación social en contra del Ministerio de Inclusión Económica y Social, precisamente porque se dejó de dar seguimiento. Incluso se llegó a decir
que las víctimas no necesitaban ese bono por parte de funcionarios del Ministerio de Inclusión Económica y Social del Carchi. Después de dicha denuncia, retomaron y se empezaron a comunicar nuevamente con las víctimas. Entonces, esa es la clase de tratamiento que se le está dando al asunto, al tema de femicidio. Un desinterés por parte de todas las instituciones del Estado. Entonces, ¿cómo podemos dar solución a esta clase de inconvenientes? Primero, cumpliendo con la ley. Pero no va a ser suficiente si no tenemos una legislación adecuada que obligue a todas las instituciones del Estado a administrar con equidad de género, a administrar con perspectiva de género y sobre todo a fomentar los derechos de las personas. Nosotros, por ejemplo, y es el caso, por ejemplo, en la ciudad de Tulcán, en lugares donde de forma fácil se puede acceder a internet y a conexión a redes sociales y todo ello, tal vez toda esta clase de programas como el suyo, noticieros, esta clase de entrevistas, tal vez se puede llegar de forma muy fácil a la ciudadanía. Pero las instituciones están obligadas a llegar a las comunidades más lejanas, donde las conexiones son deficientes, donde los medios de comunicación no pueden ser sintonizados con normalidad. Acudir a esas comunidades con el fin de dar a conocer los derechos y a explicarles cuáles son los canales de denuncias en caso de que se encuentren siendo vulnerados los derechos de las mujeres. Pero eso no se hace. Yo le invitaría a que por lo menos durante un cierto tiempo, cada que se haga una entrevista a un funcionario público, se le pregunte al respecto una sola pregunta de cuáles son los programas que se está generando a través de su institución con el fin de erradicar la violencia de género. Y créanme que todos caerán en palabras vagas, pero ninguno podrá decir este programa ya se está ejecutando. Lamentablemente, tal vez políticamente el tema no venda y es por eso que lamentablemente el Estado ha dejado de lado esta clase de temas, ¿no? Eso sí. De esta manera nosotros hemos escuchado al abogado Simpson Pozo, quien está llevando a cargo la defensa del caso del femicidio de Vanessa Villarreal y también de las dos menores de edad, las hijas de Vanessa Villarreal, que fueron lastimosamente cegadas de su vida. Queremos agradecerle su participación en este espacio y también nosotros estaremos muy atentos al devenir de todo este caso. Gracias por haber brindado sus aportes aquí en la prensa informativa de Carchi. Gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días. También son las 7 de la mañana con 54 minutos. Esto es la prensa, el informativo del Carchi. Retornamos enseguida.